El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Bueno, 7 de la mañana con 6 minutos. Alertamos a nuestra audiencia, recapitulamos nuestra agenda de entrevistas. Más adelante estará con nosotros Vanessa Freire, presidenta del movimiento Fuerza Compromiso Social, que es la organización política que aglutina a la corriente de la denominada Revolución Ciudadana. También hablaremos con el asambleísta César Roón, quien ayer confirmó que es precandidato a la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano. E igualmente estableceremos contacto con el alcalde del Cantón Rumiñahui, Wilfrido Carrera, para conocer un poquito la situación de la emergencia en esa jurisdicción. Así que atentos a nuestros oyentes en el Valle, en el Valle de los Chillos, allá en el Cantón Rumiñahui. Vamos a hablar con el señor alcalde sobre los temas que evidentemente les va a interesar. Antes, sigamos en la tónica de lo que estábamos conversando respecto de la emisión de los carnets de discapacidad. A mucha gente le ha chocado que gente que tiene carnet de discapacidad resulta que importa vehículos. Hay gente que con razón, hay otros sin razón, simplemente abusando o de manera indelicada se ha aprovechado de este beneficio. Hablemos con un especialista en la materia. El jurista René Lozano nos atiende a esta hora. Él es abogado, especialista en temas aduaneros, es agente aduanero además. Abogado, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Hola Fabricio, qué gusto. Muchas gracias por la invitación y excelente programa. Gracias por la gentileza de atendernos. A ver, expliquemos por favor a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, a nuestros internautas que siguen esta entrevista, ¿cómo funciona la aplicación del carnet de discapacidad para la importación de vehículos? Por favor. Listo, muchas gracias. Bueno, en primer lugar hay que tomar en cuenta que existen 3 procesos que se deben cumplir para poder hacer la importación, en este caso de un vehículo o un bien que vaya a servir para las personas con discapacidad. El primer paso, el primer proceso que se debe realizar es la obtención del carnet de discapacidad. Dentro de la obtención del carnet de discapacidad, la autoridad competente actualmente es el Ministerio de Salud Pública, es la autoridad sanitaria competente. Podemos encontrar dentro de la página web del Ministerio de Salud Pública los requisitos que aparentemente son súper fáciles, como llamar al 171, opción 4, le dan una cita, se asiste al establecimiento, le hacen la calificación y posterior se obtiene el carnet de discapacidad. En teoría suena súper fácil, ¿no? Luego ya vemos todas las peregrinaciones que cierta gente que realmente se lo merece, pues tiene que pasar. Una vez que se obtiene el carnet de discapacidad, nosotros realizamos ya en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, mediante la obtención de una firma digital más el carnet, se realiza la precalificación de la discapacidad como tal. Posterior a la precalificación se obtienen los requisitos, se adjunta la factura comercial o contrato, si es que se lo realizó la compra aquí en el país, y posterior se realiza la declaración aduanera de importación con un agente de aduana, en este caso con nosotros. Déjeme detenerme ahí, a ver, y voy un poquito más atrás. Usted señalaba que hay una revisión del carnet de discapacidad, o sea, no basta con presentar el carnet. No, en la aduana lo que se realiza es una precalificación. Ya. Te comento, Fabricio, el 14 de febrero del 2019, y esto hay que tomar en cuenta bastante. ¿Por qué? Porque se dice mucho que en el 2019 ha subido la cantidad de importaciones de los vehículos, como puedes ver, y es de conocimiento de todos los ecuatorianos en redes sociales, en las noticias. Incluso lanzan cifras del aumento de importaciones de los vehículos. Perdón que le interrumpa, sí. Doctor, justamente sobre lo que está diciendo, y voy a recapitular para quienes, tanto para usted como para nuestra audiencia. Yo di lectura a una publicación de Diario El Universo respecto del aumento de la importación, y por ejemplo, me he quedado sorprendido de la cifra de 2019, 4.426 vehículos importados para personas con discapacidad, frente a los 1.634 del 2018, los 490 del 2017, los 690 del 2016
digamos, los años más cercanos, y frente a los 1.420 solo del primer semestre de este año. Esa cifra a mí me parece muy llamativa porque es de la mitad del año, es decir, del primer semestre del 2020. De este primer semestre resulta que la mitad del país estuvo paralizado por la pandemia. Entonces me llama la atención que en el primer semestre ya tengamos 1.420 vehículos importados para personas con discapacidad solamente en este año. Esa acotación quería hacer a lo que usted estaba diciendo, doctor. Perfecto. Y como yo decía, todo esto tiene su razón de ser. Y una de las razones más importantes es que a partir del 14 de febrero del 2019, mediante la emisión de la resolución SENAE 2019-0011, se genera un proceso expedito para la obtención de la autorización de importación con exoneración a los tributos del comercio exterior para personas con discapacidad. Es decir, yo con la obtención del certificado del carnet, ¿sí?, de discapacidad con mi porcentaje, yo puedo acceder en 48 horas a la autorización, a la resolución de exoneración de tributos al comercio exterior. Es por eso que al volverse un procedimiento expedito tan rápido, pues que se genera la cantidad de importaciones como pueden ver actualmente. Correcto, sí, porque había justamente esta duda. A ver, entonces, lo que hay es una precalificación con la presentación del carnet. ¿Hay alguna revisión de la autenticidad del carnet? ¿Se va a la base de datos del Ministerio de Salud? ¿Qué es lo que hacen en la aduana? Efectivamente, la precalificación se lo realiza por intermedio de la página de la aduana. Sin embargo, esta tiene interconexión directa con el Ministerio de Salud Pública. Fabricio, es tan fácil como ingresar a www.aduana.gov.es, ingresar a precalificación, digitar el número de cédula y automáticamente ya se genera la precalificación. Uh-huh. Y una vez que se genera la precalificación, pues esta es la revisión que la aduana tiene acceso a realizar, porque tomando en cuenta que todos los procesos en la administración aduanera son digitales, son mediante el sistema Ecuapaz, pues muy difícil se puede verificar la veracidad o no de un documento como tal, pero claro, tampoco es que es así de fácil porque existe la precalificación en la página web que está enlazado directamente con el Ministerio de Salud Pública. Y ahí, por ejemplo, viene otra acotación. Entonces, no podemos hablar de carnets falsificados, que es un poco lo que yo decía en el comentario anterior. La emisión de los carnets podría ser, en todo caso, fraudulenta, pero no falsificada. Termina siendo un carnet real porque el beneficiario consta en las bases de datos, abogado. Efectivamente. Como yo decía, estamos satanizando un poco el tema de la administración aduanera, porque el génesis de todo estos ilícitos o todos estos fraudes que se realiza es justamente en la obtención del carnet de discapacidad. Es en el primer proceso que uno inicia para poder realizar la importación, y esto es obtener el carnet de discapacidad. Lógicamente, en este momento yo estoy hablando de la importación. Uh-huh. Obtener el carnet de discapacidad, pues tiene otras aristas, claro, otros beneficios, y finalmente la aduana estaría actuando dentro de los cánones legales. Claro, se está cumpliendo los requisitos. Claro, eso le decía, o sea, la aduana no puede, digo yo, con esta explicación que usted nos señala, si cogen y digitan en la base de datos y aparece el nombre y los datos y la condición de la persona que tiene el carnet, uno automáticamente entiende que no es un carnet falsificado, no sabemos cómo lo pudo haber obtenido, digamos, por eso yo hice este añadido, doctor. Efectivamente, Fabricio, efectivamente, es así. La aduana no puede verificar la veracidad o no del carnet, sino con la precalificación, y en la precalificación claramente sale si cumple o no cumple, si tiene el porcentaje y qué tipo de porcentaje tiene. Correcto. Luego de este proceso, ¿qué se viene? O sea, digitan, hacen la precalificación. ¿Qué viene de allí, doctor? Se obtiene la resolución de exoneración de tributos para personas con discapacidad. ¿Quién emite esa resolución? El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. ¿Lo hace un funcionario, lo hace un colectivo, lo hace un departamento? ¿Quién hace eso? Por lo regular lo hace el departamento jurídico
de la administración aduanera de cada distrito y lo firma el director distrital o el director jurídico de cada dirección distrital. ¿Cuánto suele tardar este proceso? En la ley, 48 horas. En la práctica, tomando en cuenta todos estos procesos y la experiencia, sí llega entre 48 y 72 horas. A excepción de ciertos casos muy excepcionales que tal vez le falta, no está visible la información que se sube al sistema. En el caso de personas con discapacidad sensorial, no se les adjunta el poder o la tutela sobre la persona, etcétera. Pero por lo regular, los tiempos sí están establecidos entre 48 y 72 horas en la práctica. Luego de eso, cuando se recibe la autorización, ¿cuál es el siguiente paso? Ya teniendo la autorización, se realiza ya la declaración ante el Servicio Nacional de Aduana, en el sistema Ecuapaz. Esa es la resolución de exoneración, es un requisito esencial para poder acceder a la declaración y a la importación del vehículo. Ojo, que el momento que nosotros realizamos ya la autorización, se debe tener singularizado el vehículo que se va a importar. Porque hay dos cosas, Fabricio, y esto es importante que se lo aclare. La persona puede realizar la compra de un vehículo en el exterior e importarlo, o realizar la compra localmente y realizar la importación. Por lo regular, cuando se hace la compra localmente, se los hace mediante la utilización de las concesionarias. Me envían un comentario que le quiero trasladar y me parece interesante. Me dicen, antes de que se me pierda, cuando se compra un vehículo con el carnet de discapacidad hay que pagar en efectivo la totalidad del vehículo, o sea, hay que tener dinero. No sé si usted puede responder esta inquietud o este comentario que es un oyente. ¿Es así? Claro, por supuesto. A ver, depende porque, como yo les decía, hay dos formas de obtener un vehículo. La una, usted se puede acercar a una concesionaria, ¿sí? Que ellos ya saben todo el proceso para la importación. Son vehículos que además se encuentran en el país en un régimen especial llamado depósito aduanero y se los importa del depósito aduanero. O sea, son vehículos que ya ingresaron por un proceso de aduana, ¿sí? Y se los va nacionalizando desde un depósito aduanero. Lógicamente, dentro de las consideraciones que ciertas marcas tienen, como requisito es que esté pagado el 100%. Pero hay el otro proceso que se lo realiza mediante la importación directa. Y ahí sí tengo que hacer una acotación que es muy importante. El momento de adquirir un vehículo, tener la garantía de la marca, tener la garantía de una empresa ecuatoriana que pueda decirle o responderle por el bien que le está vendiendo. Porque ahora es tan fácil como que ingresarme en el Facebook y poner carros exonerados y resulta que te dicen, trae tu carro de alta gama, no puedo decir marcas, pero trae este a bajo costo, o te ponen un vehículo descapotable y te lo pintan así tan bonito. Entonces, como dicen, no todo lo que viene fácil es bueno, ¿no? Y no todo lo barato, pues, va a ser algo como que muy bueno. Ayer, por ejemplo... Eso sí es importante. Y ahí sí yo creo que les piden el 100%. Y en efectivo. O sea, claro. Si no. Pero imagínense, alguien que tenga $22,000 en efectivo en ese momento para pagar un vehículo, digo, ¿no? No, es ridículo. Pero digo... Totalmente. Pero capaz que lo tienen, ¿no? De acuerdo a lo que dicen las noticias y todo, pues ya sabemos cuál es la gente que tiene. O por lo menos sale a la luz. Claro, lo que se conoce. A ver, cuando una persona utiliza el beneficio del carnet de discapacidad, usted que conoce, que es el especialista en esta materia, ¿es mucho lo que se ahorra? ¿Es una cantidad importante de dinero la que se ahorra al ser exonerado total o parcialmente del pago de aranceles? Fabricio, la verdad sí. A ver, tenemos una tabla en donde las exoneraciones va a ser el 60, el 70, el 80 y el 100% de los aranceles a pagar, ¿no es cierto?
tomando en cuenta que los vehículos actualmente pagan casi el 100% de su valor FOB. Es decir, si yo tengo un vehículo que me cuesta $20,000, ya puesto aquí en el país, pagado y cumplido todas las formalidades aduaneras, aproximadamente me va a costar casi $40,000. Entonces, si hacemos cuenta de los 20,000, yo le saco el 60%, estamos hablando que yo me he ahorrado $12,000 en ese vehículo. Es decir, si costaba 40,000, con el 60% a mí me va a costar 28,000. Si mis matemáticas no me fallan, y si me fallan, pues lo siento. Pero es así, o sea, ese es el ahorro. Y si es el 100%, un vehículo que PVP aquí en el país le estaría costando en 40,000, más o menos estamos hablando que le llegaría a costar unos 22,000 dólares. Claro, estamos Entonces, hablando de la el ahorro mitad. sí es sustancial y dependiendo del porcentaje que tenga cada persona con carnet, por supuesto. ¿Por qué? Y esta es una pregunta muy recurrente que se ha generado en las últimas horas. ¿Por qué importan vehículos de alta gama? De alta gama. O sea, una persona con un carnet de discapacidad, uno entendería, busca importar un vehículo probablemente por su propia condición de discapacidad, porque nos explicaban ayer, me explicaba una colega ayer que trabajaba con personas con discapacidad, que hay personas que tienen problemas de movilidad, que no pueden adaptar los vehículos acá, sino que tienen que venir adaptados desde el exterior. Al menos esa es la lógica para las personas con discapacidad en su movilidad. Pero hay gente que importa con carnet de discapacidad Camaro de 2 puertas, como es uno de las personas investigadas en las últimas horas por los posibles actos de corrupción en los hospitales de Guayaquil, doctor. Claro, a ver, es un poco subjetivo esta parte, ya va más allá de la situación, qué tan ético o no es realizarlo, ¿no? Porque la ley nos otorga dicha exoneración a los tributos por la condición que se tiene de discapacidad. Así lo manda la Constitución además. El traerse un vehículo dentro de la ley no le especifica que tiene que ser un vehículo con aditamentos especiales para una persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo traer para una persona, qué sé yo, que no puede utilizar sus extremidades inferiores. Entonces todos los controles, los aditamentos estarían solo en la parte superior para que pueda utilizar sus 2 brazos nada más. Pero en el caso de personas que son ciegas al 100%, de personas que a veces tienen la condición de vegetal, se puede decir, se requiere un vehículo para poder trasladarlo a tener sus atenciones diarias, a veces los tratamientos médicos que tiene. Entonces un familiar tiene que llevarlo. De ahí, lógicamente, a que se pueda obtener o traer para cubrir esa necesidad un vehículo de alta gama, realmente ya la ley lo permite, como digo, la ley lo permite, se puede hacer. Si es que el día de mañana alguien quiere realizarlo, lo puede hacer. Lógicamente hay que verificar que esos vehículos cumplan con lo que dice la ley. Y la ley nos dice que hasta $24,000, o sea, los 60 salarios básicos unificados, se puede traer. Porque si yo me paso, a veces decimos, ¿no? Bueno, o sea, tienen tanta plata para traerse un vehículo de alta gama, y si cuesta 100,000, que se pague por la exoneración hasta los 24 y el resto sí tributen. Lamentablemente no se puede hacer porque la ley así lo prohíbe. La ley señala que los beneficios tributarios previstos únicamente se aplicarán para aquellos cuya discapacidad sea igual o superior a la determinada en el reglamento, y los bienes importados tienen que ser solamente hasta ese valor. Caso contrario, no se puede aplicar el beneficio. Doctor, para cerrar, y le pido desde su experiencia, desde su propia experiencia y conocimiento, ¿hay abusos sobre este tema? ¿Hay abusos en la utilización del carnet de discapacidad para importar vehículos de alta gama con impuestos exonerados? Dentro de la experiencia, la mayoría de vehículos, y es por eso que se ha subido la importación, son comprados localmente a las concesionarias. Y las concesionarias no venden vehículos de alta gama.
los vehículos que se venden, pues no llegan a sobrepasar el valor FOB de los 24,000. Y lógicamente yo he visto que son gente que realmente lo necesita, los que compran en concesionario. Los que compran en el exterior, que ya se traen sus Camaros descartables con 2 puertas y todo, pues son gente que realmente veo por ahí que va la cosa. O sea, yo sí puedo dar fe que en el tema de las concesionarias no pasa esto, porque los vehículos no son de alta gama y son gente, en mi experiencia, que realmente sí van y sí lo necesitan. Claro, y tal vez es gente que no puede pagar en efectivo la totalidad del valor del vehículo, sino que negocia con la concesionaria, ¿no? Efectiva, toman como parte de pago otros vehículos usados, a veces dan crédito directo, o sea, son varias cosas. Y además yo digo una cosa para acotar, mi querido Fabricio, si yo me compro un vehículo en Estados Unidos, por poner un ejemplo, el momento que lo traigo acá al Ecuador, resulta que me viene una falla, ¿a quién reclamo? ¿A la persona que me vendió? No, no puedo, porque la persona que me vendió fue simplemente quien me tramitó la importación del exterior acá. Me tocaría realizar un tema de derecho internacional, una controversia internacional, y no creo que se llegue hasta ese caso. Lo que comprándose localmente, pues si un vehículo me sale defectuoso, voy a la concesionaria, voy al lugar que me vendieron. Entonces, sí le da garantía y todo lo demás. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo. Me pareció muy interesante esta entrevista porque además usted nos ayuda a entender cómo es el proceso de importación y claro, ratifica lo que yo había señalado en el comentario. No estamos hablando de carnets falsos, sino de la emisión posiblemente fraudulenta porque los datos están en la base de datos, valga la redundancia, del Ministerio de Salud, del SENAE, etcétera. Me pareció muy interesante su explicación. Gracias por el tiempo, doctor. Muchas gracias, Fabricio. Un excelente día. Igualmente para usted. Gracias a René Lozano, abogado aduanero, especialista en estas materias, conversando con nosotros aquí en A Primera Hora sobre este tema de la importación de los vehículos. Por aquí tenía un mensaje que quiero leerlo, a ver si no se me perdió. A ver. Ya creo que se me perdió el mensaje de una persona que me había escrito. ¿Qué me decía? Se me perdió el mensaje. Aquí está, gracias a Emma Cedeño, que me dice, traerlo de alta gama los delata, en la misma fecha a todos. Es que ese es el tema y me parece importantísimo lo que dijo René Lozano. Las personas que no tienen recursos, pero que tienen una condición de discapacidad y que necesitan un vehículo, es obvio, no lo van a comprar de contado, lo van a hacer a través de una concesionaria y seguramente van a hacer un esfuerzo para pagar las cuotas mensuales. E importan un vehículo porque lo necesitan. Hay otra gente que paga en efectivo y trae vehículos de alta gama. Hay que diferenciar también eso. Por eso la importancia de la entrevista con René Lozano. 7:29 en A Primera Hora.